Shabbat Shalom a todos los hermanos y las hermanas que están esparcidos por todas partes del mundo, guardando ese día en el nombre del Redentor de Israel y Elohim de Israel. Desde aquí, desde España, pues les deseamos que tengan un feliz inicio de semana, Shavua Tov a todos, ya aquí bajo el sol, así que les deseamos que todos tengan feliz semana. Uno de los temas más controversiales de las escrituras es el tema de la deidad. ¿Por qué hay dos seres, un padre y un hijo dentro de la deidad verdadera? Como por qué Israel solo tiene un solo Elohim dentro del Shema Israel, donde hablamos de Deuteronomios 4:6. Escucha, Israel, tu Elohim es uno solo, es numérico singular, por eso hablamos de Shema, el Elohim de Israel, pues solo tiene un solo Elohim. Estos son temas muy difíciles de comprender para cierta clase de personas, porque cuando hablamos de la deidad dentro del plan de redención, en el plan general de toda la redención del ser humano de duración de 7.000 años de historia, hablamos de un padre que tiene un hijo y un hijo. Y cuando hablamos de la fe hebrea del Elohim de Israel, de Shema, aquí solamente hablamos de un solo Elohim y no dos seres, no dos personas. Esta falta de comprensión es la causa de muchos conflictos entre esos tres siguientes grupos de ismos, es decir, judaísmo del judíos, cristianos del cristianismo y mesiánicos del mesianismo. Aprovecho una de las cartas de Pablo dirigido hacia Timoteo, que era un creyente en la fe hebrea, en el Elohim de Israel, considerado como si fuera su hijo, el Timoteo. Y aprovecho esta carta, esta cita, una palabra que dirigió a Timoteo, para compartir con ustedes un texto y su explicación. Y vamos a hablar sobre 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 13 al 16, donde dice: te recomiendo en la presencia de Elohim, que da vida a todas las cosas, y de Yeshua HaMashiach, que ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandamiento sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, manifestación que a su debido tiempo hará sostenibles el bienaventurado y único soberano y rey de los reyes y el Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano, ni le puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. Bueno, voy a resaltar ciertos detalles que nos presentan el texto citado y son relevantes para nuestro tema. Primero, que hay un Elohim que da vida a todo, por lo tanto, incluso al mismo Yeshua. Segundo, hay un tiempo cuando el Adón, es decir, Yeshua, se manifestará. Tercero, manifestación que se llevará a cabo bajo el permiso y la supervisión de su Padre. El cuarto punto, se nos presentan varios atributos o títulos del Padre de Yeshua, como los siguientes: bienaventurado, único soberano, el Rey de los reyes, Señor de los señores, o si prefieren, Adón Ha-Adonim, es decir, lo mismo que del hebreo al español se traduce Señor de los señores. Hay personas que no usan la palabra Señor porque es muy parecida a la palabra Baal, del título, del nombre de un Elohim ajeno del culto del imperio caldeo de Mesopotamia, del antiguo, presentado en el Tanaj. Pero también tenemos la profecía que por fin me conocerás, ya no me dirás más Señor, es decir, Adón, palabra que no tiene nada que ver con el título de Baal, ¿vale? No me llamarás Baal mío o Señor mío, como se suele traducir por allá en ciertas ediciones, sino que por fin me conocerás, sabrán quién soy. Bueno, esperemos que este momento llegue cuanto antes, cuando Él se revelará y su pueblo pues lo conocerá tal como está. De momento estamos, por lástima, por desgracia, divididos en diferentes opiniones, cultos y impresiones, no sé cómo más llamarlo, opiniones, ideas, a causa de ciertas interpretaciones en cuanto a quién es el Elohim de Israel.
Durante una temporada de la festividad de Sukkot, he compartido en cada uno de los 7 días de esta festividad más una, son 8 días en total, varios textos del Tanaj, comparándolos con varios textos del Brit Hadashah, para revelar que los mismos atributos sobre el ser adorado en el Tanaj como Padre, el Padre, los comparte Hamashiach, es decir, el ungido, quien en el Brit Hadashah es identificado como el Hijo. Bueno, por su nombre Yeshua, todos lo sabemos. Todo eso para probar que los textos citados en el Tanaj nos indican que en el Brit se nos habla del mismo ser, es decir, de Yeshua, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Con las 4 consonantes que muchísimas veces se presenta en el Tanaj como título, como referencia, como apelativo del Elohim de Israel, quién será, quién fue, quién es, y Hayah Vejové, cómo se pronuncia prácticamente las 4 consonantes, que por cierto no son nombres, siempre hay que recalcarlo, ¿no? Son un acróstico que representa o que define, describe la identidad o el poder, la soberanía del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob sobre todos los tiempos, en el pasado, en el presente, y el mismo será en el futuro. Bueno, por medio de los apóstoles nos han dejado escrito estas referencias en cuanto a su identidad, que es el mismo que revelado en el Tanaj, está confirmado en el Brit Hadashah al ser el mismo ser. Investiguen los 2 PDFs que mencioné, textos comparados, donde pueden comparar los textos sobre la identidad del Elohim de Israel, mirando, observando las citas del Tanaj en la luz del Brit Hadashah o al revés, comparándolas entre sí y ver que tanto el uno como el otro describe la misma persona, el mismo ser. Hay que tener en cuenta también que saber que si nos limitamos a lo que la misma Biblia nos enseña sobre el hecho de que el Elohim del Tanaj, quien se nos reveló como a través de las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, será quien fue, quien es, y también como Padre, invoca el hecho que Adonai es el Padre de Israel. Es decir, Yod, Hei, Vav, Hei, y Hayah Vejové será quien fue, quien es o para no presentar todos estos verbos, tiempos, atributos, se vocaliza, se presentan las 4 consonantes como Adonai, ¿no? Nuestro soberano es el Padre de Israel. Hay que aprender a no descontextualizar los textos del Tanaj cuando leemos los textos del Brit Hadashah, porque si no, surgirán interpretaciones ajenas como las que encontrarán dentro del judaísmo mesiánico cristiano. Esos 3 corrientes, cuando leen el Brit Hadashah, respectivamente Nuevo Testamento, como es considerado generalmente, pues aunque no sería el nombre correcto, pero el cristianismo así conoce este libro llamado Nuevo Testamento. Que el Mashiach se le atribuye el título de hijo, donde en el Brit Hadashah se le atribuye el título de hijo. Cuando se lee, no se tiene en cuenta el contexto del Tanaj al leerse donde se habla de un padre, y cuando llegamos al Brit Hadashah y no se tiene en cuenta el Tanaj, al leer que al Mashiach se le atribuye el título de hijo, pues se da por sentado que al estar escrito en el Tanaj la palabra padre y en el Brit hijo, debe ser que el Mashiach es el hijo de Elohim revelado en el Tanaj. Es decir, que Yeshua es el hijo de Yod, Hei, Vav, Hei. Eso suele pasar cuando no se tiene en cuenta el contexto de los textos del Tanaj al leerse los textos del Brit Hadashah. ¿Vale? No se puede romper ni dividir, porque si no, se toma por separado, no se tiene en su contexto todas las informaciones de las escrituras, entonces se lee una cita y se acomoda con un concepto que por ahí se suele tener, que en el Tanaj al revelar que el Adonai de Israel se presenta como Padre de Israel, cuando llegamos en el Brit Hadashah y vemos el título Hijo al lado de Yeshua, la gente pues suele interpretar y dar por sentado juntando que si en el Tanaj se usa el título Padre, en el Brit el título Hijo, debe caer el Padre es el Padre del Hijo y el Hijo es el Hijo del Padre, revelado en el Tanaj. Eso no es así. Es lo que tratamos un poquito de hablar en este tema. Este concepto no es verdadero,
porque esto visto desde un punto de vista subjetivo determinado por una interpretación que no tiene en consideración el contexto de la suma de todas las enseñanzas y los contextos en cuales se hace uso de tales títulos como padre e hijo, pues suele tener interpretaciones como tales y dan por sentado que al llamarse Yeshua con el título de hijo, entienden que es el hijo del Padre que se manifestó en el Tanaj. Eso suele crear confusión en la mente de muchas personas y confunden al Padre de Israel con el Padre de Yeshua. Uno puede sacar un entendimiento equilibrado, bien justificado, al leer las citas del Tanaj o del Brit, si lo que lee lo lee por medio de las lentes de las opiniones o interpretaciones de terceros, o en la luz de ciertos prejuicios heredados de otros dichos maestros de la palabra. Por lo tanto, tiene que entender que no es lo mismo hablar sobre el Padre de Israel que hablar sobre el Padre del Hamashiach, del Redentor, del Goel, es decir, de Yeshua. Les invito a que tomen en cuenta esos detalles, esos dos detalles, para darse el tiempo, para que entiendan la diferencia entre los dos asuntos. El Padre de Israel, como se manifiesta en el Tanaj, y lo que en el Brit Hadashah, Yeshua, al ser hijo, nos habla sobre su propio Padre. ¿Vale? No es lo mismo hablar del Padre de Israel revelado en el Tanaj y del Padre del Mashiach, el Padre de Yeshua, que Yeshua mismo nos lo presenta en el Brit Hadashah. Bueno, volviendo al texto, no es tan confusa la cita de 1 Timoteo 6, capítulo 13, 16. Solo hace falta comparar todos los detalles libres de prejuicios doctrinales. Y esa es la tarea más costosa, no tener prejuicios doctrinales cuando leen las Escrituras. Todos pretenden respetar Torah, pero la mayoría no hacen caso a la misma Torah cuando ésta les enseña no mirar la cara del hombre. Es una ley que está en Deuteronomio capítulo 1, versículo 14 al 18 y la encuentra de nuevo en 1 Samuel 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7, 1 Samuel. Es decir, ¿cómo es no mirar la cara del hombre? Pues en nuestro contexto, estudiar todo sin tratar de favorecer una cierta idea, mientras que descartan la posibilidad de entrevistar que pueda haber otra revelación, en otro aspecto de entendimiento dentro de un cierto dicho o una cita. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que a tomar este principio, no mirar la cara del hombre, no pueden citar o leer la escritura con un prejuicio en la mente, es decir, con una enseñanza que ustedes han recibido, sino que aprender, leer la escritura y colocar la escritura en su propio contexto, mirando la suma de todos los comentarios, todas las demás citas, todas las demás formas de presentar de los demás profetas, escritores de la misma Biblia. Eso es no mirar la cara del hombre, es decir, no tomar un texto y romperlo de todos los demás contextos y con la idea que tiene en la cabeza decir eso es así. Siempre hay que tener en cuenta la suma de todas las enseñanzas, ¿no? La verdad, tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 160, 116, 160, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad. Si tenemos que no mirar la cara del hombre, es decir, no favorecer una cita o no mirar de un punto de vista con prejuicios doctrinales, con cierta enseñanza una cita, tenemos que observarla en la suma de todas las demás enseñanzas. Solo estando siendo imparciales, pueden retener lo bueno, porque se nos enseña, estudien todas las cosas, escudriñen todas las cosas, retengan lo bueno. Sí, pero para retener lo bueno necesitamos ser imparciales, porque si no, cabe la probabilidad de retener lo malo mientras pensamos que lo que retenemos es una buena enseñanza. Bueno, al estudiar las citas de la Biblia, ella misma nos enseña, como está en Juan 7:24, nos juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. ¿Vale? Para conocer la justicia tenemos que tener en cuenta la ley, el principio, no mirar la cara del hombre, es decir, no favorecer una interpretación
sino que buscar la suma de todas las enseñanzas. En el contexto de 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 13-16, nuestra cita, se nos indica claramente que Yeshua tiene a su propio Padre y que Yeshua tiene vida en sí mismo, siendo hijo porque su Padre le engendró por heredad. Si no, en ese caso, si no fuera así, el Padre no sería Padre, el Hijo no sería Hijo, ¿vale? Hablando en este mismo contexto de que una persona es hijo y puede ser hijo siempre y cuando tiene padre. Y una persona puede ser padre de una persona, no de una nación. No, aquí no hablamos en 1 Timoteo del padre de Israel, sino el padre del Mashiach, ¿vale? Mashiach no puede tener un padre, y en este caso Elohim, si el padre no es de verdad su padre y el hijo no es de verdad su hijo. Si son meros títulos que se le atribuye, entonces no hay diferencia entre un judío común y normal que un Yeshua siendo también judío. Pero Yeshua se identificó como hijo del Altísimo de un modo totalmente diferente de como los demás judíos se identificaban. Todos se consideraban hijos de Elohim. Pero al identificarse Yeshua reclamando una relación de parentela directa, los judíos tomaron piedra para matarlo, afirmando, te haces Elohim, pero él no se hacía. Él era Elohim, le decían la verdad. Y eso es el asunto que trata en este contexto. Bueno, por heredar la misma naturaleza de su padre, él es Elohim y por lo tanto tiene la misma vida como la vida de su padre, porque es la misma vida, como nosotros somos seres humanos, pues compartimos la misma naturaleza humana. Si somos pecadores de nuestra naturaleza, vamos a transmitir una naturaleza pecaminosa. Si Elohim es santo, va a transmitir la santidad. Eso es cuando hablamos Ruach HaKadosh, ¿no? El Espíritu Santo, porque por contraste hay otros espíritus inmundos. En ese sentido, si Yeshua hereda la misma naturaleza de su padre, él es Elohim y por lo tanto tiene la misma vida en sí mismo. Es por eso que él dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, tengo poder para dar mi vida y puedo retomarla, hablando sobre su propia vida. Además dijo más de una vez que él, Yeshua, es la vida eterna, según Juan capítulo 11, versículo 25, 14, versículo 6, capítulo 5, 26. Hay muchas más otras citas. Y también dijo que dará la vida eterna. Claro, uno no puede dar lo que no tiene, ni dar lo que otro tiene. No decir, yo tengo un amigo que tiene la vida eterna, yo te voy a dar la vida que mi amigo tiene. No dice, yo te daré, el que cree en mí, le daré la vida eterna a los que en él cree. Juan 5, versículo 21. Y eso porque es él quien tiene las llaves del lugar de los muertos y puede resucitar a los que creen en su nombre. Eso se presenta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Cuando se presenta es el primero y el último, es decir, la alfa y la omega, o el Aleph Tav et Elohim, como está en Génesis 1:1. Yo soy el primero y el último, estuve muerto y estoy vivo, y él tiene la llave de la muerte, del lugar de los muertos. Y con esta llave, pues, abrirá en el momento cuando mandará a los creyentes, los que murieron confiando en su nombre, y dice que sus oídos escucharán la voz de su Redentor cuando le dirán despierten. Y la muerte, en lugar de los muertos, no pondrá retenerlos dentro de la tumba. Juan 3, versículo 15. Ahora sí, es evidente que Yeshua va a regresar cuando su padre le dará luz verde, para decirlo de este modo, ¿no? Este es el orden de los asuntos. Todo hijo obediente a su padre respeta o tiene en cuenta lo que su padre sabe que es mejor. Por eso se afirman capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 11, que el Padre, es decir, el Padre de Yeshua, hablando él mismo sobre su propio Padre, no sobre el Padre de Israel, ojo, mi Padre tiene bajo su control los tiempos. No es que el Hijo no sabe cuánto ha de regresar, sino que su Padre no le dio el permiso para revelar el dicho tiempo. Les recomiendo en este contexto que vean el video o leer el PDF si prefieren, el día escondido, o bueno, sobre la fiesta de Yom Teruah, el PDF o el video que se llama Yom HaKesech, es decir, el día escondido, o como se conoce, el día y la hora que nadie sabe. Hay un PDF con el mismo título para tener
en el contexto este orden de respeto del hijo hacia su padre. Por eso es que la manifestación del retorno del Redentor sería cuando su padre decidirá. Al ser padre de Yeshua, el inmortal que habita en una luz inaccesible, ojo al contexto, porque en el contexto de las Escrituras nos presenta que es inaccesible para el pecado, para el ser pecador, ¿vale? No que no podemos tener acceso nunca a él. Vamos a tener, las Escrituras nos presenta que llegará el momento cuando todas las cosas serán restauradas, es decir, el Redentor restaurará la posición que Adán ha perdido desde Génesis. Vamos a estar en conexión directa, en acceso, en la presencia directa del Padre de Yeshua. Por eso hay que tener en cuenta que el Padre de Yeshua es inmortal, habita en una luz inaccesible para el pecador. Por eso el Elohim, papá de Yeshua, jamás podría ser mi Redentor, Goel, ¿no? Eso significa el único Salvador, o el tuyo, porque es inmortal. Y la ley del pecado, la paga del pecado es la muerte. Vida por vida reclama el pecado. Si el pecador no muere, el sustituto tiene que pagar el precio, vida por pecado. En este caso, el Redentor debería cumplir las leyes representadas en todo el sistema levítico en cuanto al sacrificio por el pecado, cosa que su padre no puede hacer. Cosa que su padre no puede cumplir las leyes de Goel de ser mi salvador, mi redentor. Así que uno tiene que preguntarse, entonces, ¿quién es el Elohim del Tanaj? Cuando en el Tanaj dice mismo Adonai, es decir, Ijie, Hayab, Jehové, quién será, quién fue, quién es, Yod He Vav He, como se presentó en el Tanaj, yo soy tu único salvador, no hay otro fuera de mí. Claro, ni en el cielo, porque si había otro en el cielo, es decir, su padre, ya tendríamos un problema dentro del Shema, porque no puede haber dos salvadores. Solamente hay uno, Shema, Ehad, numérico singular. Adonai, tu Elohim, es uno, nuestro Elohim. El padre de Mashiach no cumple las condiciones de la Torah, por eso lo presenta bien claro. Es inmortal que habita en una luz inaccesible para nosotros. Él no cumple, al ser inmortal, no puede cumplir las condiciones de la Torah para ser el Salvador. Obviamente, Salvador del pecado, no Salvador porque estamos en Egipto esclavos o en Babilonia por donde estamos esparcidos. Y de aquí hay una redención sacándonos fuera de la tierra de Israel. No hablamos de eso, eso es un dato importante. Cuando hablamos de Goel, de Redentor, hablamos de la promesa desde Adán que aplastará la cabeza del serpiente. El serpiente es un símbolo o una referencia, una metáfora hablando del enemigo que en sí mismo es un símbolo del pecado. Y el pecado, yo no puedo pagar este precio, necesito un Goel, alguien que tiene poder, es igual en autoridad y en valor, que pueda pagar el precio que el pecado lo reclama. La paga del pecado es la muerte. Entonces la vida del pecador tiene que requerirse y entonces en este caso el Goel toma mi pecado, me da la perdición, la redención, y el pecado lo toma él mismo. Es lo que se habla sobre Yeshua. Él es hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, quien es Mashiach, es decir, el ungido que ha nacido. Pero no hay dos ungidos. Es aquí un asunto muy delicado donde en el Tanaj se presenta que el Elohim de Israel es el Salvador, y en el Brit Hadashah se nos presenta que el Salvador sobre quien han sido puestos todos nuestros pecados es Mashiach, el Cordero, el que puede salvar, el que puede redimir, el que es descendiente de la mujer y aplastará la cabeza del serpiente, es decir, el poder del pecado. La muerte, por eso tiene dominio sobre la muerte, porque aplastó la cabeza del serpiente. En ese sentido, el padre de Yeshua nunca podría cumplir las condiciones de la Torah para ser el salvador del pecado en cual nos engendró Adán, pecado que nos destina a la destrucción. Por favor, pueden ver el PDF que se llama el PDF está en el video en nuestro canal de YouTube, el video Destinados a la Perdición. Así verán cuál es la herencia, el destino que nos dio el pecado a través de Adán y cuál es el destino
que nos puede venir por medio de Yeshua. Allí estamos nosotros decidiendo si cambiamos o no el rumbo de nuestro destino. Porque desde Adán fuimos predestinados a la perdición, pero en Yeshua podemos cambiar este camino hacia la vida eterna. Hablando sobre el Padre de Yeshua, dice nuestro texto, a quien nunca ha visto ningún ser humano ni le puede ver, pero haciendo uso de nuestras facultades de razonar, cuando investigamos una cita como es de en Juan capítulo 7, 24, donde se nos dice, no juzguen según las apariencias, es decir, con lo que nosotros creemos o opinamos, juzguen con juicio justo. Entonces tenemos que tener en cuenta la suma de tu palabra, porque esa es la verdad. Y es donde Yeshua siempre nos dirigió. Está escrito en las Escrituras, a Moisés y a los profetas, si no, nunca les ha amanecido. ¿Vale? Si queremos estar en la verdad, pues siempre tenemos que estar arraigados, respaldados, edificados sobre la autoridad o la suma de las enseñanzas de los libros de Moisés y de los profetas, ¿vale? Esas son las Escrituras. Entonces pensamos en las decenas de ocasiones cuando en el Tanaj muchos hebreos, hasta Agar, una esclava egipcia, testificaron ver a Elohim incluso en apariencia angelical, es decir, algo que para nosotros no se compara, se nos compara con un ser humano, aunque aparenta, mejor dicho, un ángel para nosotros se presenta como una forma humana, pero al verlo reconocemos que no es un ser humano, es decir, vemos una forma, lo que llamamos un ser angelical, como ángel, como malaj, como enviado del cielo, pero en la apariencia que tenemos. Y ese es muchas veces Elohim mismo se manifestó, se presentó de esta forma al ser humano, ¿vale? Una forma aceptada, una forma visible comparada con el hombre. Y en este caso, pues Agar lo vio así, por eso de aquí tenemos el nombre El Roi, Elohim que me ve. Es uno de los nombres, el Roi, el Elohim de Israel, el que me ve. Y si no fuera el padre de Yeshua quien vieron en el pasado, ¿a quién se supone que vieron ciertas personas en estas ocasiones? Es para que piensen, si no vieron al Padre de Yeshua, porque la cita nos dicen a quien que habita en una luz inmortal, ¿no? Que es inmortal, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver, y nosotros tenemos que hacer uso de un juicio justo. Y en este caso, estas personas vieron a Elohim muchísimas veces. Si no vieron al Padre de Yeshua, porque él no lo puede ver, ¿a quién vieron en realidad? Es la pregunta que tiene que ponerse. Moisés y los 70 ancianos comieron y bebieron delante de su presencia. Bueno, ahí no se da detalles si vieron su forma o no lo vieron, solamente está escrito en nuestro lenguaje, comieron y bebieron delante de él y no murieron. Y también los profetas vieron su presencia, su gloria y no murieron. Mis ojos lo vieron, dijo el padre de Sansón, y siguieron con vida, aunque temblaban de miedo, ¿no? Entonces hay que tratar de entender quién es el Elohim del Tanaj que dijo, yo soy tu único redentor. Vean Isaías capítulo 43. Porque si no es el Padre de Yeshua, porque para ser redentor tiene que estar dispuesto a redimirme, es decir, entendemos el concepto de redención en la luz de lo que tenemos por el caso de Boaz, quien redimió a Ruth por medio de Noemí, restaurando, recuperando su derecho, por encima dándole herederos, porque era conforme a la ley del levirato, en la ley para el Goel, para el Redentor, dar herederos. Y por eso se presenta en el Apocalipsis, en el Tanaj, como esposo y a Israel como prometida, como mujer. Y lo mismo se presenta como el Elohim de Israel, esposo, y en el Brit Hadashah vemos que el esposo no es el padre, sino que es el hijo. En este caso, porque
El esposo está preparando a su mujer, purificándola. ¿Por qué la purifica? Porque en el Tanaj se presenta como ramera, prostituta, que se prostituyó con otros Elohim. Y por su misericordia la toma de nuevo, la purifica para volverla, ayudarla a recuperar la imagen y semejanza de su esposo, de su hacedor. Porque el Elohim de Israel en el Tanaj se presenta como el hacedor, el padre que engendró a Israel, mi primogénito. Vean por favor, los dos PDF de los textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah. Todos esos detalles están presentados allá, como esposo, como rey, también como hacedor. Muchos de los títulos que presenté están allá en el capítulo, en esos dos PDF de textos comparados. El Padre de Yeshua es soberano sobre todo el universo, porque en un cierto tiempo, tras 1000 años más, a partir de ahora, una vez que Yeshua restaurará todas las cosas, restaurará también la soberanía de su Padre sobre todo el universo. Aunque en la tierra Yeshua es el príncipe y rey de Israel, ¿vale? Hay que entender que el Padre de Yeshua es soberano de todo el universo, pero el rey de Israel o el hacedor de la tierra es Yeshua mismo. Eso no es nada conflictivo en ese sentido, porque todo el mundo, hasta dentro del judaísmo, se canta Melech HaMashiach, es decir, el rey de Israel le canta al Mashiach y lo está esperando como rey. Pero Israel no puede tener dos reyes. Yeshua es rey descendiente de la línea de David por medio de su madre, por la línea de su padre, el padre de Miriam, ¿no? Y a la vez, al ser hijo del Altísimo, es rey sobre la tierra, porque la tierra es su herencia, es el rey de Israel, como se presenta en el Tanaj como rey, aunque el pueblo desechó a favor de elegir un rey humano. Pero este mundo hoy mismo pertenece al Elohim de este mundo. En este caso, el rey de Israel, el rey de la tierra, no tiene dominio sobre su propia tierra, y la tierra no está redimida. Necesitamos el tiempo prescrito de 7000 años hasta que toda esta obra será completada. ¿Vale? Un rey tiene un reino, un emperador tiene un imperio. En ese sentido, el Elohim Padre de Yeshua es soberano sobre todo el universo, pero en este universo hay un lugar que le llamamos planeta Tierra. En este planeta Tierra hay un ocupante. Es decir, hay un reino que fue ya, ahora está bajo el dominio de un otro Elohim, y el verdadero rey, el soberano que está en esta tierra, como Yeshua, tiene que recuperar su posesión, su tierra, sus súbditos, su herencia, para decirlo así, o la cosa que él creó en esta tierra. Tiene que recuperarla, y eso es lo que se hará con lo que él, cuando él dijo, todas las cosas, cuando serán restauradas, se le dará la gloria al Padre de Yeshua, para que el Padre de Yeshua pueda hacer todo de nuevo en todos. En ese sentido, ser soberano, restaurar su soberanía sobre todo el universo. En esa tierra, soberano es un título que se tomó el príncipe de este mundo, según llamó Yeshua al Elohim de la oscuridad, Hasatán. Satán se autonombró soberano. Así es adorado por muchos cultos, y muchos confunden al Elohim de Israel con sus Elohim, que hay muchos por el mundo. Recordamos que Elohim es una palabra plural, entonces puede referirse a, ¿cómo se llama? La Trinidad en este caso. Y muchas personas pues confunden al Elohim de Israel con Elohim de la Trinidad, o los tres, que es en uno, y por igual se le da el título de soberano. También Zeus, de la mitología griega, de donde el nombre de título de Dios, tenía este título de soberano por ser el creador. Pero todos estos ídolos, mitos deificados, otros Elohim de otras naciones, son
manifestaciones del culto de la adoración al príncipe de este mundo, ¿vale? Como así lo llamó Yeshua, el príncipe de este mundo, que es Hasatán. Así que hay que tener en cuenta, siempre cuando el Tanaj habla del Elohim de Israel, que es el Altísimo, el Poderoso, el Soberano, siempre está en comparación que no hay otro Salvador, ni en el cielo, ya hablando de su Padre que es superior, ni en la tierra, donde hay muchos otros Elohim, y con eso Elohim, que todos se creen soberanos y creadores y hacedores y salvadores, ningún otro pueden salvar. Por lo tanto, Yeshua, el Rey de Israel, el Elohim de Israel, es soberano sobre todos los demás. Tiene autoridad y dominio y control porque Él lo es y lo probó, lo manifestó. En comparación, los demás ídolos o Elohim de otras naciones solo son mitos deificados que no sirven para nada, no hay que temerlos. Así que cuando acudimos al Tanaj vemos que el Elohim de los hebreos, por comparación con los demás Elohim, ídolos, mitos deificados de las demás naciones, Él es todopoderoso o soberano, mientras esos Elohim no pueden hacer nada bien o mal. Siempre y cuando los textos del Tanaj exaltan a Adonai, recordamos que son, siempre que vamos a decir Adonai es para no pronunciar las 4 consonantes que son Ejie, Hayav, Bejové, Yod, He, Vav, Hei, será quien fue, quien es, sino Adonai. Siempre y cuando los textos del Tanaj se refieren o exaltan, alaban al Elohim de Israel, a Adonai, lo hacen por comparación con las demás naciones, quien pretenden que sus dioses son soberanos, que son creador, que es, etcétera, títulos que se le dan. Pues el Tanaj deja comprobado que nuestra roca no es como la roca de ellos, ¿no? Eso se presenta en Deuteronomio 32, 31. Es decir, todas las naciones tienen una roca, es decir, todo lo cree que su Elohim es el Hacedor, el Altísimo, el Poderoso, el Creador. Su Elohim es la verdad del Salvador, pero tenemos comprobado que nuestra roca no es como la de ellos, ¿vale? La de ellos tiemblan ante la presencia de nuestro Elohim. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos no pueden hacer nada. Por eso las demás naciones, cuando escuchan o escuchaban en el pasado, y volverá a suceder pronto en el futuro, que así sea, amén, también solamente escuchar su nombre, pues infundirán pánico. Por lo tanto, las escrituras reconocen que los Elohim de las demás naciones son roca de ellos o dioses de otras naciones, pero por contraste con Adonai, Adonai, nuestro Elohim, es soberano. Al comparar el Tanaj con el Brit, observamos que esos títulos son atribuidos a Yeshua mismo, es decir, soberano, ¿vale? Altísimo. En los textos comparados que le mencioné, pueden observarlo mucho mejor y leer las citas, cosa que en este contexto no nos da tiempo. Así que les invito a ver las dos partes del PDF con los textos que comparan el Tanaj con el Brit Hadashah para ver la identidad del Elohim de Israel entre el Brit Hadashah y el Tanaj. Comparando con lo que hay bajo el cielo en la tierra, donde están todas las naciones, cada cual con su Elohim, Yeshua es soberano sobre todos porque fue en las manos de Yeshua donde ha sido entregada toda la autoridad, sea en el cielo como en la tierra, ¿no? Está presentado bien Daniel capítulo 7, etcétera. Hay muchos otros versos. Pues el Padre de Yeshua vive en una luz inaccesible, aunque todos creen que la luz que ilumina el mundo es el Mashiach, conforme a Génesis capítulo 1, versículo 3, en la luz de Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Vale? La luz, esta luz que ilumina el mundo es Mashiach, es Yeshua, mientras su Padre vive en una luz inaccesible para el mundo, ¿no? Entonces no tenemos acceso a esa luz inaccesible para nosotros, que es decir, la presencia de su Padre, pero sí que tenemos acceso y vimos la luz que ilumina el mundo, que es Mashiach mismo. Esta luz que ilumina el mundo es Yeshua, y los apóstoles declaramos, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, no un hijo más, porque Israel, como nación entre las naciones, tiene el privilegio de ser unigénito. Pero por este sentido, todos los descendientes dentro del pueblo son hijos de Elohim, pero no todos de dentro del pueblo son unigénitos del Padre. Este título de unigénito, monogénesis, como está en hebreo, es decir, parido, engendrado, solamente es atribuido a Yeshua mismo. Es
la relación de parentela que Yeshua reclamó cuando habló sobre Elohim, el Altísimo y Soberano, Rey del Universo, quien es su propio Padre personal. No que es un título que se le tomó como hijo, sino como todos los demás judíos, parientes suyos lo reclamaban, sino que él era, no se consideró, perdón, un hijo, sino él era hijo. Y los discípulos declaran claramente, vimos su gloria, la gloria no de cualquiera, sino del unigénito. Bueno, al ser el unigénito del Padre, los escritores del Brit Hadashah declaran claramente que Yeshua no es un hijo más entre todos los hebreos, quienes también eran hijos de Elohim, sino que era el unigénito, es decir, no hay otro semejante de su clase. Exactamente como Israel es el unigénito entre las naciones, tiene un título que no tienen las demás naciones, ninguna otra nación puede reclamar este derecho. Todas las demás pueden ser hijos de Elohim, pueden entrar dentro de la alianza, pero él hizo una alianza con una nación y esta nación la hizo para ser su propio, la engendró, dice, Israel es mi primogénito, la engendré cuando le saqué de la cantera de Egipto. Cuando Yeshua afirmó al ser el hijo de Elohim en Juan capítulo 10, vean los versículos ustedes, la historia, Juan capítulo 10, desde el verso 31 hasta el 42, los judíos entendieron que no se identificó como todos ellos, como si fuera un hijo más de Elohim, sino que reclamó una relación parental genética, siendo Elohim su padre auténtico, por contraste con ellos, motivo por lo cual tomaron piedras para matarlo, acusándolo de que se hacía una con Elohim. Pero Yeshua no se hacía una con Elohim. Él era Elohim, porque de Elohim solo nace Elohim, como del ser humano nace el ser humano, y el humano engendra al humano. Exactamente lo que sale de Elohim es Elohim. Como se presenta que nosotros tenemos una naturaleza heredada de Adán, ¿vale? Que es pecaminosa, dirigida, destinada a perdición, porque es pecado y el pecado no hereda la vida eterna, está para perdición. Pero al creer en Yeshua, tenemos, y Yeshua se presenta como el segundo Adán, un ruaj que nos da vida, un ruaj vivificante, pues al ser nacidos de Yeshua, eso es el símbolo de la inmersión que muchos judíos mesiánicos lo niegan solamente para dar crédito a la circuncisión. La circuncisión no hace ser parte de la alianza, el bautismo sí, la inmersión, porque la inmersión es el símbolo de la muerte con nuestra antigua culto, naturaleza, lo que sea, y resurrección en un nuevo ser, que ya vivo, pero no vivo yo más, sino Mashiach vive en mí. Supuestamente yo morí enterándome allá en el agua de la muerte, del bautismo, y al resucitar fuera, resucitó, pero no de la voluntad, Juan capítulo 1, ¿no? Sino nacido del Ruaj, no de la voluntad de la carne, sino del Espíritu. Es lo que la diferencia entre lo que nace de Elohim, pues el Ruaj engendra espíritu. Exactamente, Elohim engendra espíritu. Nosotros podemos tener esa identidad y este derecho a la vida eterna al convertirnos en hijos de Elohim, entrando en la alianza para ser hijos de Elohim. Pero Yeshua era, él no se convirtió para ser algo. Él era hijo de Elohim, por eso la vida está en él mismo, por eso su propia naturaleza es vida y razón por cual él puede dar vida a otros, puede darla y retomarla, puede ser él, cosa que su padre nunca puede hacerlo. Y como el hombre, al tener una naturaleza pecaminosa, engendra con espíritu pecador, así Elohim, al ser Ruaj, engendra en santidad, es decir, engendra Ruaj, espíritu. Entendamos por qué cuando se especifica la identidad del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, prácticamente hablamos sobre la misma identidad del ser de Yeshua en su naturaleza como hijo verdadero del Altísimo Soberano Rey del Universo. Por cierto, no es lo mismo hablar del Elohim Rey de Israel que del Elohim Rey del Universo. Tenga en cuenta, un emperador puede tener muchos reinos bajo su autoridad, muchos reyes.
¿no? En este caso no hay ningún conflicto en entender por qué el padre de Yeshua tiene, para decirlo así en este lenguaje nuestro, tiene un imperio, es decir, el rey del universo, es emperador. Y Yeshua es rey de la tierra, nunca el rey de Israel o rey de la tierra, Boré Olam, creador del universo, Elohim del universo, ¿no? Se presenta en el contexto que nosotros tenemos. Muchas veces cuando esta canción y se canta al rey de Israel, se canta en ese sentido, creador del universo, pero en realidad se canta a lo que nosotros vemos debajo de la cúpula que llamamos cielo, y dentro de esta cúpula que llamamos nosotros cielo es todo lo que vemos, no vemos más allá. Cuando damos gloria al Elohim manifestado en el Tanaj, siempre alabamos como rey de todo lo que vemos, y este para nosotros es universo. Pero más allá de lo que nosotros vemos, sabemos que hay un mundo que no tenemos acceso a él de momento. ¿Vale? Por lo tanto, hablando de lo que hay debajo de esta cúpula del cielo y lo que hay por encima, son dos cosas distintas. Debajo tenemos el rey, que es Yeshua, el Elohim de Israel, Yod-Heh-Vah-Heh. Por encima está el Padre de Yeshua. Siempre le damos la gracia, la gloria a través de su Hijo. Eso es la diferencia entre el rey del universo y rey del nuestro mundo, o rey de Israel. No crean que Yeshua tiene, no creer que Yeshua tiene a su padre y que su padre Elohim de verdad tiene a Yeshua como su hijo unigénito. La escritura declara esta posición incrédula anti-Mashiach, es decir, una postura que está negando al padre y al hijo. Eso pueden leer, por favor, Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Y solamente le voy a citar Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mashiach? Ese es el anti-Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Vale? No el que niega al Padre de Israel, sino que allí limita el concepto no del Padre de Israel, sino del Padre del Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, que un padre tiene un hijo y que Yeshua es el hijo de su padre. ¿Vale? No confundamos. En ese sentido, habla de la relación de parentela entre Yeshua y su padre. No se refiere a Yeshua y el Padre de Israel. ¿Vale? El Padre y el Hijo está en este contexto donde es anti-Mashiach. Niega la identidad del Mashiach a ser hijo verdadero de Elohim, su propio padre. Aún así, como todo hijo proviene de un padre, siendo que Yeshua es la luz, que se puede decir que esta luz que ilumina el mundo viene de parte de su padre, ¿vale? Si Yeshua tiene su padre y Yeshua es la luz, pues del mismo modo se puede decir que esta luz, que es Yeshua, viene de su padre. Por lo tanto, esta luz nos viene de parte de su padre, como un hijo viene de parte del padre, de su padre. Porque si no tuviera padre, no fuera hijo, ¿no? Porque si su padre no hubiese engendrado a su hijo, a Yeshua, el que nos salva, él salva prácticamente significa las cuatro consonantes Yod, Shin, Vav, Ayin, Yeshua, él salva porque la salvación está en él mismo. No está la salvación en su padre, eso sería anti-Torah. Sería anti lo que dice en el Tanaj, yo soy tu única salvación. Si el padre de Yeshua no hubiese engendrado a este hijo, andaríamos perdidos en la oscuridad. No tendríamos salvador. Así que podemos decir, dado que Yeshua es el salvador y Yeshua, este salvador, ne viene de su padre, pues podemos dar gracias a su padre porque él nos dio la salvación, es decir, él nos dio el salvador, quien nos salva. Pero el que salva no es el Padre, sino Yeshua. Eso es un asunto fino y delicado. Muchas personas llaman Salvador al Padre del Mashiach y dicen, Mashiach no es el Salvador. Pero el Padre del Mashiach no salva. El que salva es el Mashiach. ¿Vale? ¿A quién tienen que dar la gracia por mi salvación? Al que me salva, cumpliendo la ley de la Torah. El Padre de Yeshua no me salva, no puedo darle la gracia porque Él no me puede salvar, pero le puedo dar la gracia por darme el Salvador. ¿Entiendan?
Es aquí donde se compara que hay un cordero de Elohim, y este cordero, que es el Hijo, nos viene de parte de Elohim, ¿vale? Perdidos sin Yeshua, si el Padre no hubiese tenido a su Hijo, y este Hijo no fuera nuestro Redentor, nuestro Salvador, Él nos salva, quedaríamos perdidos para siempre. Por esta gracia adoramos al Padre de Yeshua por medio de Yeshua, quien es su Hijo, de la intermediación de Yeshua. Dijo Yeshua en Juan capítulo 1 versículo 18 que a su Padre nadie jamás lo vio, pero gozamos de muchas evidencias en el Tanaj donde sabemos que vieron al que es el Padre de Israel. Pero ojo, al que lo vio, al poder que vieron, es del Hijo del Elohim invisible. Veamos en citas como Juan capítulo 6, versículo 46, Mateo 11, versículo 27, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, que lo único a quien conocemos bajo el cielo es a Yeshua como nuestro Elohim, el único quien nos puede salvar, el único que se hizo nuestro pariente más cercano para poder cumplir todas las leyes de la Torah en cuanto al derecho concedido al verdadero Redentor. Razón de donde nos vino el nombre sobre todos los demás nombres de Elohim revelado en el Tanaj, Yeshua. Él salva, porque Él es el único Elohim a quien se le dio por nombre Emanuel, que significa Elohim con nosotros. No un Elohim con nosotros, no un enviado de Elohim para que esté con nosotros, sino Elohim con nosotros, ¿vale? Es lo que es Yeshua, Elohim con nosotros. ¿Vale? Eso es un título. Un título representa parte de su ser, de sus atributos, de su forma, entonces de identidad. En este caso es el mismo quien está con nosotros y el mismo quien nos salva. No es un segundo ni un tercero. Al Padre de Yeshua nadie va a ver mientras estamos en esta naturaleza, bajo el poder del pecado en medio de un reino que todavía pertenece al enemigo. No es que no tenemos informaciones. El caso es que hemos sabido sobre el Padre de Yeshua. No hemos sabido sobre, perdón, lo he dicho mal, sobre el Padre de Yeshua hasta que vino Yeshua mismo a darnos a conocer sobre la existencia de su propio Padre. Y eso no significa que carecemos, pero al hablarnos Yeshua sobre su Padre, no significa que carecemos de informaciones en las Escrituras sobre la existencia del Padre de nuestro Padre. ¿Vale? Las Escrituras no carecen de informaciones. Solamente hay que estudiarlas sin prejuicios doctrinales. En esta luz del respeto que tiene el Hijo hacia su Padre, la manifestación del retorno del Redentor sería cuando su Padre decidirá que es el tiempo profético para que entendamos los tiempos. Hoy sabemos que tanto Yeshua en su forma física como su Padre vendrán a habitar con nosotros al final de 1000 años, cuando toda la obra de la redención y de la restauración estará por completo terminado. Evidentemente que al ser Yeshua el Hijo real, es el heredero de todo lo que pertenece a su Padre. El caso es que para que uno tenga o reciba la autoridad que pertenece solo a Elohim, debe ser apto para la dicha autoridad. Solo un hijo tiene derecho a una herencia. Y eso se comprende perfectamente siempre y cuando se conoce cuál es el derecho del primogénito. Por favor, hay un PDF con este nombre. Véanlo. Le dará mucha información en cuanto a conocer por qué Israel tiene derecho, un derecho que ninguna otra nación en este mundo tiene. Por lo tanto, si una persona de otra nación busca la salvación, debe aceptar entrar en el derecho del primogénito, entrar dentro de este pueblo, dentro de la alianza que se hizo con esta nación y beneficiar de lo que significa el Cordero de Pesaj, ¿no? Del derecho a la redención, porque el Pesaj no ha sido dado a otras naciones, sino dentro del pueblo de Israel. Las naciones pueden beneficiar de la bendición que ofrece la sangre de este Cordero. Perdóname, pero todo aquel que niega la identidad de Yeshua no es un conocedor de los valores hebreos. El que conoce la cultura y
lo que es ser heredero, es imposible que rechace a Yeshua como Elohim y Rey de Israel. Bueno, una última cita es en Juan, primera de Juan 1, versículo 1 al 4, leeré todo el capítulo. Declaramos lo que existía desde un principio. ¿Principio de qué? Obviamente de la creación. Así empieza su evangelio, al principio, es decir, Bereshit. ¿Qué declaran esos discípulos desde lo que vieron, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de la vida? ¿Qué es esta palabra? El davar edificante, a través de cual se hizo todas las cosas, que fue manifestada y la hemos visto. Y damos solemne confesión de ella y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y nos fue revelada. Os anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis unión con nosotros, comunión. Pues nuestra unión o comunión es con el Padre y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. Estas cosas las escribimos para que nuestro común gozo sea completo. Bueno, hay un detalle aquí muy fino que muchos pueden entender, que hay algo dentro del Padre que se manifestó, se reveló, y dentro del Padre se hizo. Bueno, lo que estaba dentro del Padre era su Hijo, y al ser engendrado, pues ya es Hijo. Y por eso lo presenta, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. Para no como el Padre y con la manifestación de Él, que luego cuando volvió, cumplió su obra en la tierra, volvió esta manifestación, volvió en su lugar en el seno de su Padre, es decir, se reincorporó dentro de la identidad del ser Elohim soberano sobre todo. No, ahí lo declara y lo separa con y, no solamente en esta ocasión, sino en otras veces, al ser una identidad aparte, separada, con dominio propio, llamado hijo, como nosotros hablamos del Padre y de un hijo que engendró, y así se presenta esta relación. Negar eso, la identidad del Padre y que tiene un hijo y que el hijo tiene un Padre, eso se considera anti-Mashiach, una obra en contra del concepto de la deidad que las escrituras revelan. Cuesta un poquito entender que en cuanto a hablar solamente del Elohim de Israel dentro de la fe hebrea, hablamos de Yeshua, quién será, quién fue, quién es, y no de su Padre. Dentro de la fe hebrea, Israel tiene revelado a un solo ser, que le llama Elohim Adonai Echad. Cuando hablamos de Adán, desde Adán hasta de Apocalipsis, hasta Bereshit, vemos que en este plan de 7000 años hay un Elohim que nosotros no conocemos. Hemos perdido la conciencia y la unión con él desde el pecado de Adán. Y se necesita, o es un proyecto, un plan, un desarrollo, una obra de 7000 años, al final de cual Yeshua restaurará todo este trabajo que Adán ha perdido en su naturaleza degenerada hasta nosotros, pues va a restaurar, a ayudar, es parte de su obra, como Ruach, como espíritu vivificante, a enseñarle como guía, como maestro, arquitecto, regresar a recuperar esta conexión, naturaleza e identidad, imagen y semejanza, y por lo tanto la conexión con la fuente de toda la vida, de donde nos vino también Yeshua. ¿Vale? La vida eterna es que te conozca a ti, dice en Juan 17, y a Yeshua. Esta vida eterna, la cual estaba con su Padre, nos fue revelada. ¿Vale? Esta vida eterna la tenemos por medio de Yeshua. Y Yeshua es la puente, la conexión, el camino a través de cual una persona puede conocer a su Padre, de quien provienen todas las cosas. ¿Vale? Así que tenemos revelado al Elohim de Israel en el Tanaj. Y el Elohim de Israel en el Tanaj, para quien Juan preparó un camino, cuando vino, recibió la confirmación que Él es el Salvador, el Mashiach, y el camino, ¿para quién preparó? Para el que vino. ¿Quién dijo en el Tanaj? Yod He Vah He, yo mismo
andaré por él. De repente entrará en su templo. ¿Y quién entró en su templo? En su templo y entró Yeshua. Pero claro, ahí se confunde la gente cuando habla la casa de mi padre. Y no entiende este respecto, que todas las cosas que hay en este mundo es una obra que está hecha por el Hijo para dar gloria a su Padre. Y aunque este cuesta recuperar esta gloria. Es un detalle muy fino. Espero que el Ruach, su Ruach, el Ruach del Elohim de Israel, de Yeshua, pueda actuar, convencer, dirigir, enseñar, guiar en la luz de toda la palabra para que entiendan este misterio, enterado de la fundación del mundo, revelado hoy en día. Desde los días de los discípulos empezó a ser revelado. Por mucho tiempo hemos estado sin rey, sin pilar de culto, sin Elohim, es decir, no tuvimos a Yeshua nuestro rey, pero hoy hemos recuperado la copa de la ignorancia, de la maldición, del castigo, de andar día viendo, pero como un ciego loco, según las maldiciones de Deuteronomio 28, ya ha sido quitada esta copa de castigo. Copa. Por lo tanto, podemos entender todas las perlas de los misterios de Elohim revelados en las Escrituras, ¿no? Cuesta, necesitamos de sinceridad, quitarnos los prejuicios, acudir a Yeshua, que es nuestro médico, pedirle que nos dé purificación de ojos, ¿no? Para que veamos el verdadero colirio y así ver el verdadero tesoro enterrado, pero ya descubierto, que brilla 7 veces más como el sol de justicia, ¿no? Y que hoy tenemos revelado toda la información sobre la relación entre el Padre, el Hijo y quién es el Elohim de Israel, por qué Israel tiene un Padre y el Padre de nuestro Padre tiene a su propio Padre, ¿vale? Todo el poder de su Padre, del Padre de Yeshua, lo comparte Yeshua, su Hijo. Como un ser heredero, pues obviamente hereda sus títulos, sus derechos. Por eso se presenta como el Elión, el Elohim altísimo. Es altísimo, sí, pero no en comparación con su Padre, ni por encima de su Padre. Esto está en contra de lo que llamamos el quinto mandamiento, sino que siempre se nos presenta esta enseñanza como hijo obediente a su propio Padre. Y en este caso, pues, es altísimo en relación, respeto a los demás Elohim del mundo que se consideran soberanos, pues va a ser que está probado que ellos no son nada y que el Elohim de Israel sí está sobre ellos y tiene dominio y poder, por lo tanto es altísimo por comparación. Y Pablo, que comprendió la identidad del Padre de Yeshua y que Yeshua es hijo de su Padre, escribió que Yeshua se desvistió de su gloria y se hizo carne y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues damos gracia a este Goel, a este Redentor, que vino a redimirnos, a darnos el privilegio, a crear un puente, a pagar con el precio que nosotros no podemos pagar como seres humanos en una naturaleza carnal, porque no somos espíritu, no somos Elohim, y no tenemos valor en nosotros para compensar el poder y el peso del pecado. Pero gracias a Él, quien se hizo nuestro pariente más cercano, y al ser poderoso en su propia naturaleza, al ser Elohim, pudo pagar, poniendo en riesgo su propia vida, razón por cual juró por su propia vida en el Tanaj varias veces, que nos salvará, y en este caso nos pagó, dejó su privilegio, dejó su gloria, vino con nosotros, completó su obra, y en Juan 17 se presenta bien claro, en la oración, a volver a ocupar el lugar y la gloria que tenían con su Padre antes de la fundación del mundo. ¿Vale? Hay por aquí quien enseña que el alma del Mashiach fue creada antes. El alma no existe fuera del cuerpo. Las escrituras nos prohíbe creer en un alma viviente. Eso es anti-escritura. Lo encuentran en los libros del judaísmo como, no sé, en Jubileo, sino en Enoch, de almas, que todos somos almas preexistentes. Y dentro del judaísmo se enseña que cuando dos personas se casan, son dos almas que vuelvan a juntarse porque fueron separadas desde la fundación del mundo y ahora se juntaron.
Las Escrituras nos presenta bien clara que un alma viviente es la unión es una persona viva, consciente, racional, que existe cuando la materia tiene en sí misma el soplo de vida. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Elohim le sopló el soplo de vida y el hombre o este cuerpo se volvió a ser una identidad, un ser espiritual, un alma viviente. Cuando el barro vuelva al barro, el haz de vida vuelva a la vida misma, deja de existir el alma viviente. Por favor, tengan en cuenta las escrituras, no los mitos, lo que enseñan ciertos rabinos, dirigentes, líderes espirituales de por aquí sobre el alma viviente del Mashiach. Yeshua nunca se presenta como un alma viviente más. Los demonios mismos los declara: sabemos nosotros te conocemos, sabemos quién eres, que eres el Hijo del Altísimo. Y Yeshua decía: callaos, porque no quiso presentarse por una razón, para que gente hoy encuentra motivo de tropiezo en su naturaleza, y viendo al hijo del carpintero, o como los mismos judíos lo declaraban, que no lo reconocía como hijo, sino como bastardo del carpintero, porque nunca lo reconocieron como hijo verdadero de Yosef, porque no lo era. Con razón, era hijo de Elohim, no hijo de Yosef, sino hijo de Miriam, esposa de Yosef, como declara bien claro las escrituras. Pero la gente, como no lean las escrituras, sino creen las interpretaciones, juzgan malamente la palabra hijo y lo confunde con el padre de Israel, el padre de Yeshua. De aquí confunde que Yeshua es un mero ser humano, y de aquí enseñanzas que niegan al padre y al hijo. Hacia el hijo, una mera criatura cuya alma existía desde antes, cosa anti-escritura, antibíblica, que al ser un alma que tomó un cuerpo humano, no niega la escritura, ni siquiera no puedo hablar después porque no existe este concepto de alma viviente. ¿Vale? Tiene que tener en cuenta la suma de la palabra de Elohim, la que es escrito, que es la verdad. Eso es la verdad. Y en la Biblia tenemos todas las cosas reveladas sobre Elohim desde la fundación del mundo, como presenta Romanos 1, 20, Pablo. Todas las cosas sobre Elohim los tenemos revelados desde la fundación del mundo, y las cosas reveladas son para nosotros, son herencia para nosotros y para nuestros hijos. ¿Vale? Esta herencia lo tenemos por escrito en los libros que lo tenemos dentro de la Biblia. Aferrarse a otras interpretaciones que no tienen un respaldo, un sustento claro en las escrituras, vuelva a uno a andar por caminos torcidos que al final lo llevará a no alcanzar el blanco, sino fallar el blanco. Ese fallar el blanco en hebreo tiene una palabra que se traduce como pecado. Pecado es fallar el blanco. Respetar la Torah es apuntar al blanco. Eso es Torah, obediencia, la instrucción que nos dirige hacia el blanco. Y es allá donde tenemos que buscar fundamento. Está escrito en la ley, en Moisés y en los profetas. Si no tenemos respaldo, fundamento en cuanto a nuestra fe allá, nunca nos amaneció. Espero que todos alcancemos la redención y el derecho que tenemos por medio de Yeshua, nuestro Redentor, es el derecho de ser hijos de Elohim y por lo tanto herederos de entrar en la herencia que nosotros esperamos, es decir, el regreso en nuestras tierras y estar en la presencia de nuestro Elohim en un cierto momento. Desde España los deseo feliz semana para todos. Un abrazo en el nombre de Yeshua. Para la gloria de su Padre, siempre damos gracia al Padre de Yeshua por tener a este Hijo, que para nosotros es nuestro Elohim, es nuestro Redentor, el Salvador, Elohim de Israel, el soberano aquí en la tierra. Y esperamos que algún día podamos conocer, sí que lo vamos a hacer, no es una esperanza, no dentro de 1000 años, cuando todas las cosas serán restauradas, estar en la presencia del propio Padre de Yeshua. Al Padre y al Hijo sea la gloria para todo. Amén, shalom.